Bueno, muy buenas tardes, jóvenes. ¿Qué tal? ¿Me escuchan? Sí, abogado, buenas. Ok, bueno, hoy pues una tarde un tanto lluviosa por así aquí en Tegucigalpa. Eh, bueno, hoy retomamos, estimados, hoy vamos a explicar de cierta manera pues algunas dudas, perdón, que algunos de ustedes me han estado transmitiendo a través del WhatsApp. Ya algunos ya les he contestado, algunos ya les he respondido, ¿verdad? Y creo que pues me han entendido para que de cierta manera pues podamos desarrollar pues las actividades que tenemos pendientes, ¿verdad? Entonces hoy les voy a explicar pues algunas de las dudas que son de las que más pues la mayor parte de los compañeros estudiantes pues repiten con su servidor para que así podamos pues tener pues de cierta manera más amplitud en cuanto al conocimiento de esa actividad y de esa manera pues trabajemos mucho mejor. Ok, para ello voy a compartirles la pantalla eh, aquí en el campus para, para poder pues reflexionar en esa parte. Bueno, la actividad que vamos a explicar precisamente en esta primera parte del día de hoy va a ser de la clase precisamente número 2 de la unidad uno, que si ustedes se recuerdan, aquí tenemos una sola lección, ¿verdad? Que es sobre el método científico y métodos de la ciencia. Para hacer pues una retroalimentación de lo que vimos en esta parte. Si ustedes se recuerdan, aquí lo que vimos fue qué es un método, eh, el origen etimológico de lo que es el método. Hablamos también de algunas definiciones, pero bien específicas de método científico. También hablamos de los pilares fundamentales del método científico. Y al final hablamos de los métodos de las ciencias. Si ustedes se recuerdan, ahí aparece una imagen donde podemos ver un mapa mental donde se reflejan algunos métodos. Los más reconocidos, los más conocidos. Está el método deductivo, está el método inductivo, está el método deductivo-inductivo, está el hipotético deductivo, está el sintético, está el analítico y creo que ahí también está el método histórico. Esos son los métodos que recuerden que se aplican a todas las ciencias del conocimiento. Recuerden, característica del conocimiento científico. Cuando decimos que el conocimiento científico es metódico, porque eso significa que según sea el caso, se va a aplicar un método. Recuerden, y no es que de forma exclusiva solo se va a aplicar un solo método, puede aplicarse eh, otra, otra cantidad de métodos. Pueden desarrollarse para poder explicar un fenómeno varios métodos, ¿verdad? Comúnmente, pues, utilizamos dos métodos para poder desarrollarlo. Estuvimos explicando algo así dentro de lo que fue el contexto del derecho. Si ustedes se recuerdan la semana pasada, cuando les hablaba de los métodos de interpretación y cuando dentro de los métodos de interpretación también podíamos aplicar en un silogismo judicial el método deductivo, ¿verdad? Para poder explicar un poquito más cómo podemos aplicar para solucionar un caso concreto, como si fuéramos un juez en un ámbito jurídico específico, y al mismo tiempo, pues él aplica el método que es por excelencia de las ciencias jurídicas, que es la interpretación, ¿verdad? La interpretación jurídica. Bueno, entonces ese es el contexto que vimos ahí. Recuerden que también vimos un video, que dentro de ese video, pues, analizamos cuatro métodos. Explicamos un poquito más a partir de algunos ejemplos en cuanto al método inductivo y al método deductivo. Explicamos ahí también cuál es el método analítico y cuál es el método sintético. Estos cuatro métodos van de dos en dos.
porque uno es como el contrario del otro. Es como si fueran así, pero al final, si ustedes se fijan, ambos métodos vienen a ser algo así como complementarios, ¿verdad? Complementarios, porque se complementan de cierta manera, como para explicar mejor un determinado fenómeno o un problema planteado. Bueno, ese es el contexto que vemos precisamente aquí en esta lección del método científico y los métodos de las ciencias. Bueno, ahora voy a entrar aquí a la actividad. La actividad se denomina investigaciones bibliográficas y de campo. ¿Por qué decimos que es una investigación bibliográfica? Una investigación bibliográfica y de campo. ¿Qué son las investigaciones bibliográficas? Las investigaciones bibliográficas son cuando nosotros, dentro de un ámbito o una disciplina, en algo de repente concreto que nosotros deseamos investigar, que deseamos conocer, ese podría decir que es el mejor término a utilizar, y queremos profundizar dentro de lo que es el saber de esa ciencia del conocimiento, y para ello, dentro de la comunidad científica, hacemos una investigación de diferentes referencias sobre el tema en cuestión. En otras palabras, es cuando yo les repito, y les vuelvo a repetir nuevamente, que en un determinado tema, cuando estamos discutiéndolo, por decir así un ejemplo, imagínense en una discusión X o Y que podamos tener, en un seminario, en un conversatorio, en un webinar, si se diera el caso de que pudiera participar, aunque normalmente los webinares son más que todo hacia un solo extremo, ¿verdad? Del otro extremo casi siempre solo se participa haciendo preguntas. Y en ese sentido lo que hacemos es que investigamos otras referencias sobre el mismo tema. En este caso, yo les estoy pidiendo que investiguen dos actividades dentro de un mismo trabajo. Por eso, de ahí la consulta que ustedes me hicieron o que me han estado haciendo en diferentes ocasiones algunos de los compañeros. Vamos a ver aquí. Vamos a leer literalmente. Miren, dice, en base a los contenidos de la clase 1, unidad 1, método científico y métodos de la ciencia. Ya les di ese contexto, o sea, que ya ustedes ya saben a qué nos referimos, el contenido de esa lección. Sigan las indicaciones para desarrollar la actividad solicitada. Bueno, número 1, perdón, se me descargó, ahí está. Número 1 dice, efectuarán una investigación bibliográfica donde averiguarán lo siguiente. Entonces, si se fijan, dentro del numeral 1 hay dos actividades a efectuar. ¿Cuál es la primera actividad que usted va a hacer? Es esta, miren. Dice, además de los métodos citados que otros existen, defina, caracterice y ejemplifique. En otras palabras, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? En la lección se habla de los métodos de la ciencia, pero recuerden, dentro de la lección no podemos ver toda esa infinidad de métodos que de repente hay dentro del estudio de la ciencia, porque puntualizarlos, ejemplificarlos, caracterizarlos efectivamente en esa lección, bueno, hasta podría ser tema de una clase completa. Pero no lo hacemos en ese sentido porque recuerden que esto nos sirve para poder llegar a lo que vamos a desarrollar más adelante, que es el proceso de investigación científica, porque estamos hablando del método científico. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer aquí usted? Ya dentro de la lección ya están citados varios métodos de las ciencias. Repito, ¿cuáles métodos citamos? Caracterizamos en algunos, en 4 más que todos, y que definimos en 7 métodos, ¿verdad? El deductivo, el inductivo, el hipotético deductivo, el inductivo deductivo, el sintético, el analítico y el último, el histórico. Entonces, esos están, por decir así, pues en un mapa mental. Y en el video están explicados 4
que son 4 que están dentro del mismo mapa, ¿verdad? Solo que ahí sí se profundiza un poquito más de esos 4 métodos. Por eso conjugamos la imagen con el video para que se puedan complementar. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Ustedes van a hacer una investigación de otras referencias, pero no me van a hablar de los mismos métodos, no. En este caso, ustedes van a buscar otros métodos de las ciencias. Esto lo dice acá, miren. Además de los métodos citados, ¿qué otros existen? ¿Qué otros? ¿Ok? ¿Qué otros existen? En otras palabras, usted, dentro de esas referencias bibliográficas, usted va a investigar qué otros métodos existen para el estudio de las ciencias. Entonces, ¿qué va a hacer con ellos? Usted los va a definir, los va a caracterizar y va a ejemplificar, ¿verdad? Entonces, esa es, por decir así, la primera actividad dentro de este trabajo. Ahora, ¿cuál es la segunda actividad? Está aquí contenida, miren. En esta parte, ¿qué le dice? Bueno, le dice que primero descargue este documento que está aquí. Que ese documento, recuerden que para la tarea, la actividad número 1, ya lo tienen descargado, pero igual ahí se los vuelvo a suministrar para que ustedes miren y lean precisamente en esa parte. Pero en esa parte, que es de la página del 1 al 8, recuerden que es el contenido de ese material, ustedes van a buscar la parte donde solamente hablan de los métodos de interpretación. ¿Por qué? Porque lo que van a hacer es que van a definir, van a describir el método de interpretación y los 3 métodos que se aplican a él. ¿Ok? En otras palabras, van a investigar por su cuenta otras bibliografías, que en este caso sí ya se les suministra la interpretación pura y 3 métodos más, que en este caso es el método exegético, el método sociológico y el método sistemático. Entonces, ¿qué van a hacer con esos 3 métodos ya citados? Van a definir, van a caracterizar y van a ejemplificar. Entonces, si se fijan en esta actividad, que es una investigación bibliográfica y de campo, ustedes lo que van a hacer es, en primer término, investigar otros métodos de las ciencias que no están citados. Que recuerden que, ¿qué referencia tienen? Los que ya están dentro de la lección. Eso significa que dentro del trabajo ustedes me van a ubicar otros y me van a mencionar otros, me los van a definir, me los van a caracterizar, me los van a ejemplificar, pero fuera de los que están en la lección. Eso significa que cuando yo lea el trabajo y si en el trabajo ustedes tienen otros métodos fuera de los que están ahí, pues vamos bien, ¿verdad? Porque ustedes están haciendo una investigación bibliográfica. Ahora, eso significa que investigar bibliográficamente es que usted tenga varias referencias bibliográficas. Entonces, recuerden que ha sido una característica desde el trabajo número 1 que vimos en la clase 1, pedir 3 referencias bibliográficas como mínimo. Ustedes pueden profundizar un poquito más o pueden citar otras referencias bibliográficas. No hay ningún inconveniente en ello, porque entre más rico y más enriquecido, esté el trabajo, es mucho mejor, ¿verdad? Para el objetivo del grupo, ¿verdad? Del trabajo de grupo. Entonces, mis estimados, tienen como base ya este documento que está acá. Pero en este caso solo sirve para esta segunda actividad que está en este primer trabajo, en esta actividad número 3. Recuerden, son 2 actividades en un mismo trabajo. De los métodos citados, usted va a buscar otros, ¿verdad? Otros que existen, métodos de las ciencias. Y usted los va a definir, los va a caracterizar y los va a ejemplificar. Ahora, en este documento que ustedes tienen acá para descargar, ustedes van a buscar ahí la definición de interpretación jurídica y van a buscar también los 3 métodos de la interpretación jurídica. Y ustedes van a profundizar más allá. ¿Qué significa? Ya tienen una parte del contenido ahí que les sirve de base y de fundamento para entender eso. Recuerden que
en el caso de la actividad anterior que está ahí mismo citada, ya de igual manera ustedes ya lo tienen citado en la lección. Y aquí lo tienen citado en este documento. Entonces ustedes, ¿qué es lo que van a hacer? Van a buscar ese método de interpretación, esos tres métodos de interpretación que ahí se mencionan, que en este caso es el exegético, el sistemático y el sociológico, que están así explicaditos en su orden, pero solamente están definidos. Entonces ustedes lo que van a enriquecer en cuanto a investigación bibliográfica es, van a definirlos, es decir, que van a buscar otras definiciones de método de interpretación jurídica, de interpretación usando la exégesis o el método exegético, otra definición del método sociológico y otra definición del método sintético, pero para la interpretación. Ojo, no es que van a buscar, porque hay métodos que también son propios de las ciencias, no de las ciencias jurídicas, y también se les conoce que en este caso, por ejemplo, el método sintético está también en el método de las ciencias, pero como pueden ver aquí, es totalmente distinto a lo que estamos, al sistemático, que es muy distinto al sintético, que en aquel de repente puede haber algún tipo de similitud, pero ambos son totalmente diferentes. Entonces, van a definir o buscar otras definiciones, van a caracterizarlo, ahí van a enriquecer lo que ya tienen dentro del trabajo y van a buscar algunos ejemplos de cómo interpretamos usando esos tres métodos, ¿verdad? Eso lo pueden hacer ustedes porque no necesariamente van a encontrar métodos, no necesariamente van a encontrar ejemplos de esos tres métodos. Ustedes al ver la teoría, al ver las características, ustedes perfectamente en base a la investigación bibliográfica que ustedes tienen, pueden también hacer ejemplos de cómo se interpreta usando esos tres métodos de interpretación, ¿verdad? Entonces, de igual manera, la estructura del trabajo es la misma que del trabajo anterior, recuerden, con su portada, con su introducción, con su contenido, con sus propias conclusiones, porque eso significa que el trabajo bibliográfico también les va a arrojar conclusiones en relación a los métodos de las ciencias y a los métodos de interpretación. Y como siempre, va a acompañar la bibliografía, ¿verdad? Porque la bibliografía es la que me dice de dónde usted hizo la investigación bibliográfica. O sea que necesariamente tiene que ir con una sección de bibliografía. Y como mínimo, deben de contenerse estas tres referencias bibliográficas más. Como mínimo. Entre más rico esté el trabajo, es mucho mejor, ¿verdad? En ese sentido, ustedes pueden buscar otras referencias como para poder ver, por decir así, otras definiciones de los métodos de interpretación o otras definiciones de otros métodos de las ciencias, ¿verdad? Y ustedes lo van a enriquecer como tal. Ahora, como siempre, recuerden que las normas APA se aplican más que todo para el uso de las referencias bibliográficas. No se aplican para el documento, porque para el documento yo ya les estoy pidiendo una serie de elementos que ya están descritos acá, recuerden, ¿verdad? Aquí ya les estoy pidiendo cuál es la estructura del trabajo y aquí más abajito también yo ya les expongo, por ejemplo, otros elementos que también en cuanto a la estructura ya están establecidos, ¿verdad? Que es a espacio sencillo, que como mínimo va a tener unas 2 páginas, ojo, mínimo 3, pueden ser más, no se preocupen, ¿verdad? Pueden ser más. Tenemos tiempo para poderlos revisar porque el objetivo es ir entregando estas actividades, ¿verdad? De forma progresiva durante este tiempo porque en eso vamos a estar trabajando, porque si ustedes sí se fijan, ya hemos terminado en buena parte lo que es el contenido de la unidad número 1. Entonces, solamente hay que irle entendiendo también a las actividades que hemos ido desarrollando y que estamos ahorita trabajando con cada uno de los grupos y también de forma individual, ¿verdad? Dentro de lo que es los 2 foros que ya están dispuestos, ¿verdad? Entonces, perfectamente ustedes lo pueden ir haciendo. Entonces, ya están descritas ahí las opciones en cuanto a la estructura. Y no se les vaya a olvidar también
cuál va a ser la forma de entrega, ¿verdad? Que esto está aquí en azul, miren. Que en este caso les estoy pidiendo que si lo va a subir el coordinador, pues el coordinador ponga su apellido, guión bajo, ponga su primer nombre y su apellido, ¿verdad? Perdón, su primer y segundo nombre, perdón, guión bajo y ponga el título del trabajo, que en este caso es in biblio 3, que eso significa investigaciones bibliográficas y como es actividad número 3, perdón, por eso lo identificamos de esa manera, ¿verdad? Por eso se dispone ahí el apellido, el nombre y el nombre de la actividad, ¿verdad? Para que no tengamos inconvenientes. El plazo de entrega, jóvenes, este sí no se ha modificado, ¿verdad? Hasta el momento no se ha modificado. Entonces, este plazo es el miércoles 7 de octubre, ¿verdad? Recuerde que hoy ya tenemos 1 de octubre. Hoy empezamos el mes de octubre, ¿verdad? Entonces, este trabajo tiene que estar terminado el próximo miércoles 7 de octubre, ¿verdad? Que ya aquí está establecido, miren, a las 23 horas y ya cerrando, llegando a las 24 horas, o sea que les falta 6 días y 6 horas, ¿verdad? No sé si tienen alguna otra duda en relación a este trabajo, que de repente hay algo no les haya quedado muy claro, porque por eso me gusta explicarlos muy bien, para que ustedes al momento de la entrega, recuerden que la entrega es definitiva, ¿verdad? Y en ese sentido, tienen ya que ir trabajando dentro de la entrega de los mismos. Si se fijan ahorita, actualmente no me han entregado, ¿verdad? No han sido enviados ninguno de los trabajos. Ya hemos conformado 12 grupos, ¿verdad? Porque sé que ahorita están trabajando en esta actividad en estos instantes, ¿verdad? ¿Tienen dudas en relación a esta actividad? No, no, abogado. No, estamos claros, no hay, ya vieron ustedes cómo cómo es la estructura, ya vieron ustedes cómo se evidencia, qué es lo que se pide. Recuerden que son dos actividades en una, ¿verdad? Eh, bueno, en sí son dos, es una sola actividad, pero dentro de la misma hay dos trabajos que ustedes tienen que hacer en cuanto a los métodos de las ciencias y en cuanto a los métodos de interpretación jurídica, ¿verdad? Porque eso es muy importante que ustedes lo dispongan. ¿Por qué? Porque si solamente me ponen métodos de las ciencias, el trabajo estaría incompleto, ¿verdad? Y si solamente me explican los métodos de interpretación, de igual manera, el trabajo estaría incompleto. Entonces, es necesario que ustedes completen el mismo trabajo, ¿verdad? Con las instrucciones que aquí les aparece, ¿verdad? Para que no tengamos ningún inconveniente al momento de la entrega del mismo, ¿verdad? Bueno, otra cosa que también quería decirles, les voy a compartir, permítame, otra cosita importante. Creo que está aquí en la misma pantalla. Aquí está. Vamos a irnos un poquito más adelante. Vamos a irnos a la clase 3. Y en la clase número 3 tenemos esto. En esta parte nos quedamos precisamente el día martes. Si ustedes se recuerdan, el martes terminamos de ver la lección que está aquí. Entonces, ahora les voy a explicar la actividad número 4, el mapa conceptual. Bueno, en primera forma, ustedes lo que miran aquí, jóvenes, esto es un mapa conceptual. Y yo quiero que aquí me entiendan muy bien el concepto. Y al referirme al concepto es que ustedes comprendan específicamente a qué me refiero como mapa conceptual. Voy a acercarles un poquito más la imagen, porque esto que aparece aquí precisamente es un mapa conceptual. Y este mapa conceptual le explica qué son los mapas conceptuales, ¿verdad? Entonces, ¿qué son los mapas conceptuales? Miren, ¿ven? Lo vamos a ir viendo por partes. Dice aquí, ¿qué representan? Un conocimiento organizado, dice aquí. ¿Ok? Incluye, dice, sentimientos asociados
o afectos, agregados a conceptos, son regularidades percibidas o patrones en acontecimientos o sucesos, en objetos o cosas. Si ustedes sí se fijan, aquí explicamos o definimos qué es un mapa conceptual de una manera bien práctica y bien sencilla. Aquí definimos, o sea, ¿cuál es la intención de los mapas conceptuales? Los mapas conceptuales tienen ciertas características que lo hacen totalmente distinta o distinto a lo que son, por ejemplo, los mapas mentales. Hace poquito yo les hablé del método científico, ¿verdad? Y de los métodos de las ciencias. En ese material que aparece en la imagen de la lección de los métodos de las ciencias, si ustedes sí se fijan ahí, ese no es un mapa conceptual, ese es un mapa mental, porque es distinto a esto. Aquí, si ustedes se percatan, los mapas conceptuales en las imágenes que aparecen acá, que normalmente son ubicados con círculos, semicírculos, con figuras geométricas, ahí siempre disponemos la idea principal. Y si ustedes sí se fijan, aquí van lo que nosotros llamamos palabras enlace. Si ustedes sí se fijan, el mapa mental no tiene palabras enlace. Y si ustedes sí se fijan, una característica que tienen los mapas conceptuales es que simplifican el conocimiento. Miren qué simple, ¿verdad? ¿Cómo trata? ¿Por qué? Porque si usted trata de estudiar un mapa conceptual, se va a fijar que se le va a hacer más sencillo y más práctico. De repente, si usted lo mira así, como esa maraña o esa, vaya, ¿cómo se le dice? Como esa telaraña, como si se pudiera estar haciendo una analogía, si tiene una conexión. Veamos algo más. Dice aquí, miren, ¿por quiénes fueron los mapas conceptuales? Siempre siguiendo la línea, miren, fueron desarrollados ¿por quién? Por Joseph Novak. Él fue el precursor precisamente de eso. Ahora, volvamos otra vez a la línea principal. Aquí, mapas conceptuales representan un conocimiento organizado, dice aquí. Ajá, veamos esta línea de aquí, miren. Está formado por conceptos y después sigue para acá, miren. Conectados por palabras enlace. ¿Para qué? Para formar proposiciones. ¿Ok? Entonces, vemos que la idea ahí va tomando un esquema totalmente distinto y nos viene explicando otra idea que está dentro del mapa conceptual. En el mapa conceptual lo que usted hace, que es otra característica que tiene el mapa conceptual, es que jerarquiza las ideas. Si ustedes si se fijan, en los círculos les dije, están las ideas principales. En las palabras enlace son, como ahí lo dice, proposiciones, ¿verdad? Y en otras palabras, ¿qué hacen las proposiciones? Son unidades de significado, miren, construidas en una estructura cognitiva. ¿Qué es algo cognitivo? Es algo mental. Por eso decimos que es un mapa conceptual, pero ojo, no es un mapa mental, pero está organizado de tal manera que está sistematizado por partes, o sea, está paso a paso para que le podamos dar un sentido a cada una de las ideas que nosotros pretendamos encontrar. Entonces, si buscamos cada uno de ellos, miren, aquí dice, si vamos a lo que son los conceptos, dice, ¿qué son los conceptos? Son etiquetados, dice, ¿verdad? ¿Con qué? Con símbolos. Esto que aparece aquí alrededor, ¿qué es? Es un símbolo. ¿Y con qué? Con palabras. Estas son las palabras o ideas principales. Regularidades percibidas o patrones. Comienza con, mire, con esto. Y la creatividad, mire, estructurado jerárquicamente, que esa es la palabra clave que yo les decía, miren, porque viene de las proposiciones y viene de los conceptos. Y ambos se unen. Los conceptos y las proposiciones son estructurados jerárquicamente. Todas las ideas tienen que estar conectadas. Miren, yo una vez recibí un curso de Dale Carnegie
que nos daba una idea de cómo nosotros podemos seguir, por decir así, una plática. No sé si a ustedes les ha pasado que de repente llega a un lugar y usted no tiene nada que hablar con nadie, ¿verdad? Y tal vez está lleno de gente. Y usted dice, no, yo no soy tan sociable, que no sé qué, pero hay otras personas que sí somos más sociables. Entonces Dale Carnegie daba un tip de cómo organizar precisamente las ideas. Entonces, dice él que él hizo un ejercicio mental. El ejercicio mental es que el primero puso una casa. Encima de la casa, mentalmente, ojo, ¿verdad? Pone arriba una pelota de fútbol. Arriba de la pelota de fútbol, un martillo. Arriba del martillo, por eso pone un periódico. Arriba del periódico pone, por decir así, una revista. Ojo aquí, ¿qué es lo que dice él que tratamos de hacer? Como para decir y hacer un hilo de una conversación. Normalmente, ¿con qué generalmente empezamos una conversación? Con la casa. Es decir, hablamos de nuestras familias. Vemos la relación entre ellos. Bueno, si usted mentalmente después de la casa coloca una pelota de fútbol, claro, depende de qué deporte le guste más. De repente usted pone una pelota de fútbol, hay alguien que de repente le gusta el box o le gusta el básquetbol. Ahorita, por ejemplo, ya están los playoffs del básquetbol. A mí me gusta seguir, yo soy un estadista, pero de todos los deportes, porque me gusta verlos a todos. Ahorita también estoy siguiendo en Roland Garros, ¿verdad? En París. Y así sucesivamente. Entonces, ¿qué es lo que yo les quiero dar a entender? Que para que nosotros podamos tener una estructura cognitiva y le podamos dar una idea compleja y poderla simplificar y poderla presentar mentalmente, es a partir precisamente de esto que nosotros estamos desarrollando, a partir de un mapa mental. Yo les aseguro que si ustedes aprenden a hacer mapas conceptuales, miren, estimados, ustedes van a aprender a resumir, que es una de las cosas que más complicadas tenemos en las aulas universitarias, aunque no lo creamos, porque mentalmente, lastimosamente, no nos gusta, ¿verdad? Solo nos gusta ver literalmente las cosas y trasladarlas con esa idea completa y las tomamos como si fueran propias. Y eso es un error. ¿Qué es lo que hay que hacer aquí? Vaya, ¿qué es lo que hicimos aquí? Esto, aunque no lo crean, es posiblemente en este mapa mental se resume en unas 5 páginas de lo que son los paradigmas de los mapas conceptuales. Creo que si más de alguno de ustedes es egresado como docente, ya sea a nivel medio o de repente como segunda carrera o primera carrera que usted ejerció o que usted estudió, usted se va a fijar que esto es un mecanismo y una ayuda para aprender, ¿verdad? Esto es una estrategia de aprendizaje, ¿verdad? Eso les va a ayudar mucho para que ustedes aprendan, ¿verdad? El conocimiento. Y el aprender es una de las cosas que más se nos complica. ¿Por qué? Porque tradicionalmente, ¿cómo estamos? Vaya, estamos esquematizados a memorizar. Y ese es el peor error que nosotros tenemos. Nosotros tenemos que aprender que de repente a ustedes le dicen, vaya, a mí, por ejemplo, muchas veces de repente, una vez me tocó ir a dar una capacitación, creo que fue al IPM, si no más recuerdo, y miren, invitaron a la facultad, era una actividad precisamente de una de las clases que teníamos de teoría e historia y necesitaban un docente. Bueno, en ese momento el docente que le tocaba ir, que estaba de planta, se enfermó. Me llama por teléfono mi jefe de departamento, por decir así, ayer por la noche y al día siguiente era la capacitación. Entonces yo le decía, mire, estimado, hay que tomar en cuenta el tiempo, sí, mire, pero tenemos este compromiso, una cuestión de trabajo. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Vine y agarré ese material, que era más o menos unas 150 páginas, y eran, por decir así, 5 o 6 tomos de información. Entonces hice un mapa conceptual. Y el mapa conceptual, aunque no lo crean, lo esquematicé en una presentación y se les hizo más fácil poder aprender. Me sirvió a mí para la exposición como también le sirvió a lo que es propiamente la actividad. Entonces, ustedes, esta imagen no solamente se las pongo solo para que se mire bonito
la actividad, no, sino que para que ustedes la miren, ustedes la aprecien y ustedes también reflexionen sobre lo que aquí dice. Miren, mapas conceptuales ayudan a responder preguntas de un enfoque, ¿verdad? Conocimiento organizado, necesario para responder preguntas de enfoque. Son, miren, dependientes del contexto, ¿verdad? De manera social y personal, ¿ve? Aquí. Si vamos por este lado, conocimiento organizado necesario para enseñanza efectiva, aprendizaje efectivo. Proposiciones pueden ser enlaces cruzados que muestran interrelaciones entre quienes, diferentes segmentos del mapa. Creatividad, miren aquí, cómo se une con este, ¿verdad? Este enlace y de igual manera cómo se une con esta parte. La creatividad es necesaria para ver interrelaciones. Entonces, mis estimados, esta es una estrategia hasta de investigación, no lo crean, ¿verdad? Así como es una estrategia de aprendizaje, también nos sirve para desarrollar esa definición. Ahora, ya que ustedes de repente aquí ya entienden, entonces, ¿cómo se utiliza mejor esta parte del mapa conceptual? Les voy a explicar la actividad, ya para finalizar esta parte de la clase, porque ya tenemos unos minutos, pero falta todavía. Bueno, aquí vamos a hacer un mapa conceptual. En el material de la lección es importante que usted haya leído, haya reflexionado, haya analizado la lección sobre los tipos de investigaciones. ¿Ok? Entonces, ¿qué va a hacer? Usted dice, en base a los contenidos del tema, metodología de la investigación de, entonces aquí hay un enlace, miren, que en este caso, este enlace es de ese texto de César Bernal, usted se lo va a descargar. Miren, jóvenes, ese texto les va a servir de mucho para la vida. Si ustedes más adelante después quieren estudiar una maestría, si Dios les permite tener esa oportunidad de estudiar un posgrado, en los trabajos de posgrado se utiliza mucho el trabajo de grupo. Y el trabajo de grupo es esquematizado y se utiliza bastante ciertas referencias para poder aprender a trabajar y a investigar. Este material es un material bien práctico. Es un texto, lástima que no lo tengo aquí a la mano, pero bueno, lo podemos ver acá. Miren, le doy clic aquí al enlace y ustedes van a ver ahí el libro. Ese es exactamente el libro, ¿verdad? Este es un texto para hacer investigaciones de campo, ¿verdad? Claro, se aplica más a la administración, a la economía, al área de humanidades y ciencias sociales. O sea, puede aplicar al derecho, pero precisamente más hay otro tipo de metodología en la investigación que nosotros llamamos metodología de la investigación jurídica, que ya es otro tipo de enfoque. ¿Por qué? Porque nos vamos al material que nosotros hablamos dentro del método de la ciencia del derecho, ¿verdad? Entonces no lo enfocamos de esa manera. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer usted aquí? Voy a retrocederme otra vez hacia atrás. Usted va a descargar ese material y usted va a buscar esto que esté en verde, que dice capítulo 7.5, tipos de investigación de la página 110 a la página 120. Ojo, estimados, ese material viene en el examen. Entonces, si está aquí en la actividad es porque usted lo tiene que estudiar, usted lo va a leer, pero ojo, lo que va a usted a estudiar es el reflejo propiamente de los tipos de investigación. A mí lo que me interesa que usted de ese material, usted extracte, ¿verdad? La idea dentro de un mapa conceptual, como aparece acá, ¿ok? Por eso les pido que descarguen y busquen este capítulo 7.5 de los tipos de investigación de la página 110 a la 120. Ahí ya les delimito cuáles son las páginas que ustedes van a leer y que van a analizar. Entonces, ¿qué va a hacer? Bueno, usted siempre en los grupos que ustedes ya se organizaron, porque se pueden dividir las tareas, porque son 10 páginas, entonces revés y derecho, ustedes se pueden dividir, por decir así, 2 métodos cada uno, dependiendo de la cantidad de, perdón, 2 tipos de investigación cada uno, dependiendo de los grupos que estén confeccionados. La mayor parte de los grupos tiene 5 integrantes, ¿verdad? Pero hay algunas excepciones. Bueno, usted va a elaborar un documento en Word
¿Y qué va a desarrollar? Bueno, va a ser un mapa conceptual. Entonces, ¿qué significa? Que usted va a hacer exactamente lo mismo que aparece aquí, miren. Esto que está aquí. Solo que en la parte de arriba, como va a ir jerarquizado, va a decir aquí tipos de investigación o tipos de investigaciones. Entonces, por un lado lo va a definir, sus características son, los ejemplos son estos, ¿me entiende? En otras palabras, va a ser un mapa conceptual, pero lo va a aplicar al material de la clase, al material del capítulo 7.5 que está de esta página a esa página. Entonces, usted va a hacer un mapa conceptual. Ahí usted va a definir, a caracterizar y a enumerar cada tipo de investigación. Ahí yo les pido una extensión, ¿verdad? Que recuerden que es una página o un máximo de 2. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan, el mapa conceptual es un dibujo. Ahora, el dibujo, yo les recomiendo que ustedes pueden usar aplicaciones informáticas. Hay varias aplicaciones informáticas que perfectamente ustedes, por ejemplo, está CMAP, está CMAP Tools, que es muy buena para hacer mapas conceptuales. Hay una que es mucho mejor. Ahorita no me recuerdo el nombre, pero yo de repente se lo voy a compartir ahí en el chat para explicarles cómo pueden hacer y aprender a usar aplicaciones informáticas para hacer mapas conceptuales, ¿verdad? O si no, lo pueden hacer en un documento en Word y recuerden que el documento en Word tiene usted cómo hacer conectores, ¿verdad? Y dentro de los conectores usted va poniendo los cuadritos, en vez de dejar los cuadritos a las palabras enlace, les quita precisamente el contorno, ¿verdad? Y a las ideas principales, pues les va dejando precisamente los cuadros, o pueden ser círculos, semicírculos, etcétera, ¿verdad? Porque utiliza símbolos. Entonces, usted va a definir, va a caracterizar y va a enumerar, perdón, va a enumerar cada tipo de investigación. ¿Ok? Entonces, el mapa se ajusta a cómo usted lo vaya a plasmar. ¿Por qué? Porque puede ser algo la imagen puede ser relativamente amplia y usted la puede continuar en la siguiente página, ¿verdad? Eso sí, me lo va a entregar en digital. Si ustedes de repente quieren hacerlo con cualquiera de estas aplicaciones, usted puede mandar la imagen también. O la puede copiar en un documento en Word y usted lo sube como documento en Word, como ahí le estoy solicitando, ¿verdad? Que sería lo más idóneo, ¿verdad? Para que usted lo utilizara de esta forma. Pero se los estoy pidiendo en un documento en Word porque así no se llevan otro trabajo de querer usar una aplicación informática que aunque sería ideal para que ustedes aprendieran a utilizar una aplicación que les va a servir para la vida, pero en este sentido, si lo pueden hacer de uso más práctico, entonces perfectamente lo pueden hacer en un documento en Word, ¿verdad? Para que ustedes lo puedan confeccionar, ¿verdad? ¿Quién lo va a disponer? ¿El coordinador o el relator? Cualquiera de los dos está facultado y siempre va a tener copia con cada uno de los compañeros que en este caso pues tienen a disposición el trabajo. Ahora, estimados, miren, siempre tomen en cuenta las fechas de entrega. Esta es exactamente la fecha tope de entrega, es el 19 de octubre, ¿verdad? Recuerden, es un día antes del examen. Este tiene un poquito más de tiempo, ¿por qué? Porque el objetivo es que ustedes puedan terminar los trabajos previos y dedicarle cada etapa del trabajo como está ahí establecido, ¿verdad? Para que así de esa manera ustedes tengan el tiempo suficiente para trabajar, ya sea de manera individual como también sea de manera grupal, ¿verdad? Entonces es importante que ustedes, ¿verdad? Tomen en cuenta estos aspectos para que de esa manera ustedes puedan desarrollar los trabajos y las actividades de la mejor manera posible, ¿verdad? Entonces, no se les vaya a olvidar, tienen que descargar este material. Recuerden, página 110 a la 120. Voy a hacer una cosa, se lo voy a descargar acá. Miren, aquí está. Vamos a buscar la página 110 para que nos ubiquemos y ustedes miren precisamente de dónde ustedes van a tomar el trabajo. 110, por aquí, más o menos por acá. Aquí está. Ese es el capítulo. Miren, tipos de investigación. Se lo voy a hacer un poquito más grande para que lo puedan ver. Entonces, en otras palabras,
Vaya, imagínense, yo si me hago algo así rapidito, no soy un gran dibujante, pero imagínense que yo vengo aquí en el mapa, pongo aquí arriba tipos de investigación, de ahí viene se dividen puede ser un solo conector, ¿verdad? De repente creo que es lo más práctico, porque todas se divide, entonces, y entonces de ahí viene cada una de ellas. Y hacia abajo, ¿verdad? Va explicando, ¿verdad? La histórica, la documental, la descriptiva, la correlacional, la explicativa, el estudio de caso, la experimental y otros creo que es la seccional y la longitudinal, que más abajito están ahí explicaditas. Entonces, es para que ustedes se tengan una idea. Ahora, si de repente ustedes quieren ver ejemplos prácticos, esta es la página 110, ¿verdad? Les recuerdo, ¿verdad? Que es la página de donde se inicia hasta la parte final. Ahí ustedes se van a fijar que la información está bien organizadita, están la definición de cada una de ellas, están las características que tienen también y a dónde es que se aplica o los ejemplos que son estos. Miren, estos son ejemplos, por ejemplo, de dónde aplica la investigación histórica, tomando en cuenta los temas o las áreas del conocimiento que se pueden tomar y se pueden considerar. Usted puede tomar un ejemplo, dos, no es necesario citarlos. Recuerde que el requisito, y eso se los quiero dejar claro, estimados, miren, por eso yo les pongo este enlace aquí. Este enlace es importantísimo, jóvenes. ¿Por qué? Yo les expliqué que es un mapa conceptual, pero si usted ingresa aquí a este enlace, este es en Wikipedia, aquí le dice cómo llevar a cabo, miren, por ejemplo, ¿cuáles son las características? Miren, aquí le dice a un ladito cómo se organiza precisamente el mapa conceptual. Miren, las características que tienen es jerarquizar, permítanme, estoy aquí jugando un poquito, jerarquizar las ideas, sintetizarlas. Óigame, no me vaya a copiar literal los conceptos. Tienen que ser con sus propias palabras. Si ustedes sí se fijan, yo les dije, la definición de mapa conceptual que aparece más arriba está resumidita, jóvenes. ¿Por qué? Yo la saqué, ¿verdad? De un documento que era de 5 páginas, aunque no me lo crean. Entonces, ¿por qué? Porque se sintetiza. Y el impacto visual. Esto es un impacto visual, miren. Ahora, ¿por qué habla de un nivel 1, nivel 2 o nivel 3? Porque las ideas se van desarrollando, ¿verdad? Y jerarquizando. Por eso dice, ¿verdad? Jerarquización, miren. Sintetizar. O sea, que con sus propias palabras ustedes van explicando cuál es la idea principal. Siempre en la parte de arriba usted va a disponer el título, que en este caso son tipos de investigación, ¿verdad? Entonces, yo les dispongo este material aquí, estimado, para que ustedes también, esto les ayude a entender cómo usted construye un mapa conceptual. Miren, y aquí lo dice, bien facilito, miren, cómo construir un mapa conceptual, perdón, selecciona, agrupa, ordena, representa, conecta, comprueba y reflexiona. Miren, ¿cómo se selecciona? Estas son, por decir así, las ideas principales. ¿Cómo los agrupa? Miren, ¿cómo los ordena? ¿Cómo los representa? ¿Cómo los conecta? Cómo los comprueba y los reflexiona, porque cada conector le va diciendo cada idea que usted va a ir conectando, ¿verdad? Entonces al final aparecen unas referencias y aquí, mire, le dice otras características que también tiene los mapas conceptuales, ¿verdad? Entonces, mis estimados, este es el trabajo de la actividad número 4 que ustedes tienen que completar un día antes del examen, ¿verdad? Para que ustedes vayan trabajando de manera congruente, ¿verdad? Con cada una de las actividades de la clase. Bueno, no sé si tienen alguna duda de esta actividad. ¿Les quedó claro esta actividad tal como se las expliqué? Sí, abogado. ¿Estamos bien entonces? Sí, claro. Bueno, entonces cualquier otra duda que de repente tengan, pues ya saben, estamos para servirles. El día de hoy era más que todo para explicarles esas dos actividades para que quedaran bien claras y de esa manera pues nosotros desarrolláramos precisamente
la explicación de las mismas. La próxima semana, jóvenes, nos vamos a ver el lunes otra vez. Y el lunes va a ser para ir haciendo un repaso de cada uno de los temas. Vamos a ir retomándolos, los vamos a ver desde otra perspectiva. Y eso sí, estimados, vamos a hacerlo, vamos a interactuar, ¿verdad? En otras palabras, para la próxima semana yo les voy a pedir, una de las cosas que que no habíamos considerado, pero que las vamos a tomar en cuenta, es que vamos a hacer la próxima semana una semana de participación de parte de ustedes, para que ustedes participen. Entonces, para ello, mis estimados, eso sí les voy a pedir que se me identifiquen bien al momento de entrar, ¿verdad? Que no solamente pongan, por ejemplo, a veces ustedes entran con el nombre tal vez del aparato, si fue con un celular, pongan su primer nombre y su primer apellido para identificarlos. Esto lo vamos a tomar como una parte dentro del acumulativo, ¿verdad? Y recuerden que yo les dije que íbamos a hacer una prueba. Entonces la prueba va a ir relacionada a esto. Entonces lo vamos a ir haciendo toda la próxima semana y les voy a ir preguntando uno por uno. Aquí sí es importante, jóvenes, que participen. Si no me participa, va a perder esos puntos, ¿verdad? Entonces, el objetivo es que participen dentro de esta actividad que la vamos a hacer, la vamos a hacer exactamente desde la próxima semana hasta antes del examen, porque el objetivo es que todos participen, ¿verdad? Que todos entren, que algún día, si de repente no participó, no se preocupe, al día siguiente va a participar. Yo voy a ir registrando sus participaciones para ir haciendo un repaso, para ir haciendo un poquito más ameno este estudio, ¿verdad? Y de esa manera, pues, vayamos trabajando mucho mejor y entendiendo mejor cada uno de los contenidos de la clase. ¿Ok? Gracias, abogado. Bien, sí. Vaya pues. Bueno, entonces los dejo porque ya solamente falta un minuto para las 6. Muchas gracias. Estamos en contacto y nos vemos el lunes, ¿verdad? Gracias, Lick. Gracias, Gracias, abogado. abogado. Vaya pues. Gracias, Descansen. abogado. Feliz noche. Fin de semana. Gracias. Igual, feliz noche.